La presentación del libro está a cargo de Adrián Marcelli. Un aplauso. Esta Asociación Internacional Yoga y Yoguismo de repente surge como de la nada, pero algunos no saben la historia. Y me gustaría, antes de entrar en la nota del libro, platicarles un poco de tres personajes que estamos aquí sentados y que compartimos una historia que vale la pena que conozcan. Miren ustedes. Hace, cuesta trabajo decirlo, pero unos 35 años, 35 años, el maestro Marcelli, interesadísimo en el tema del yoga, él era un investigador autodidacta, él era discípulo de un maestro no formado en el yoga, sino en la tradición más occidental del maestro Estrada, lector enorme del maestro de la Ferrier, pues empieza a animar una idea que se constituye como el Colegio Mundial, en aquel momento Colegio de Profesores de Yoga, así se llamaba. Es una tarea que un grupo de jóvenes, muy jóvenes entonces, pues nos entusiasmó. El maestro se reunía con nosotros los sábados, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, todos los sábados. Y la primera época de trabajo con él es un programa de reflexión y de estudio que se basaba en la obra cumbre del maestro de la Ferrier, que era el Yoga Yoguismo. Entonces analizábamos textos, los estudiábamos, nos admiraba su enorme dedicación a la práctica y pues a toda una generación de entonces adolescentes nos incluyó a la investigación, al estudio, a la reflexión sobre el yoga. A veces, como algunos autores lo afirman, hay una contradicción entre aquellos que afirman o dicen que el yoga no se investiga, ni se estudia, ni se lee, sino se practica. Y contradiciendo esta teoría está pues nuestro maestro, fundador de nuestro linaje, el maestro Serrano de la Ferrier, que fue un investigador, que fue un practicante y fue un divulgador del yoga como pocos. En él se resume ese enorme esfuerzo, ¿no? Hemos padecido, es cierto, durante los últimos 50 años, una muy mala traducción del francés, del Yoga Yoguismo, una serie de errores que eran más didácticos y que se tomaron ya como errores dentro de la formación de los seguidores del maestro de la Ferrier. Un ejemplo es su descripción de la disciplina del Yama, donde le quería dar tanto énfasis al vegetarianismo que ahora descubro cotidianamente gente que dice Yama es ser vegetariano, ¿no? Y es como poner mal al maestro de la Ferrier cuando él quería solo dar un ejemplo o enfatizar un asunto. Bueno, pues entonces el maestro Marcelli formó este colegio de profesores de yoga y después nos fue, cuando su actividad empezó a tener un carácter internacional, nos fue alentando a que este grupo de discípulos cercanos formáramos una coordinación de ese colegio de profesores de yoga y inclusive nos alentó a que formáramos un programa de formación de profesorado que junto con Rafael Díaz, Eduardo y otros compañeros que por ahí andan, nos llevó a hacer una formación de 8 paquetes famosos, en que mucha gente todavía sigue dándoles vuelta, pero que fue hace 30 años, cuando formamos paquetes de formación de profesorado de yoga, pero con visitas constantes del maestro Marcelli. En ese momento, entonces, varios condiscípulos empezamos a generar algunos textos, algunas lecturas de apoyo a la incipiente formación del profesorado, que antes se daba de manera absolutamente como medieval, ¿no? El maestro y el aprendiz y punto. Y a partir de ese momento se empezó a generar pues un programa de formación. Es en ese contexto, que yo recuerdo muy bien, que Rafa Díaz empezó a trabajar haciendo una investigación de los textos, del material que tenía. Apenas solo él y unos cuantos más se enteraron de la existencia de Krishnamacharya, de Bhattavi Joyce y de Iyengar particularmente, con textos de yoga. Realmente nos formamos en otro mundo
en un mundo alejado de las tradiciones europeas e italianas, aparentemente no europeas, europeas y norteamericanas del yoga de aquel momento, aparentemente. Muchos años después nos enteramos que no era así. De la Ferrier toma su linaje de yoga de Sivananda. Él, cuando llega a América, trae una técnica depurada de asana y se ve un interés importante de pranayama. Y lo que sucedió es que si los cálculos no nos hacen cometer un error, de la Ferrier se formó con el primer centro de yoga en París en 1932, el famoso Clemens Kernéis, que fue el primer profesor de yoga en París, en donde de la Ferrier abreva técnica, y lo afirmamos así, lo afirmo así, porque muchos de los grupos que luego nos transmite su discípulo más yógico, que es el maestro Juan Víctor Mejías, pues son una estructura casi calca de las prácticas de yoga de los ashrams de Sivananda. Entonces, ahí hay una primera vertiente muy interesante, donde el maestro de la Ferrier habla de que a las 5 de la mañana hay que hacer pranayama, a las 12 asanas, a las 7 meditación, igual que Clemens Kernéis o Félix Guyot, que era su verdadero nombre. El otro era más como un nombre esotérico. Bueno, pues en ese contexto en donde de la Ferrier tiene esa influencia práctica y tiene una evidente influencia teórica de un pensador rumano, que es todavía vigente, me parece a mí, Mircea Eliade, pues empezábamos a ver una obra que no sabíamos que tenía esas ligas y que nos abría un contexto más amplio. Quiero decirlo porque ahí, recuerdo, Rafa Díaz estuvo haciendo la investigación y elaboró el primer texto, un texto breve, pero muy concreto, muy sólido para su momento, para poder generar un material de trabajo para el módulo del pranayama. Entonces, nos encontramos a partir de ahí, pues una maravilla del trabajo que hizo Rafa en ese momento, pero también, lamentablemente, pues una piedra en el camino, porque todavía nos encontramos gente 30 años después que solamente ha leído el texto que es de hace 30 años y alguna parte pequeña de la Ferrier y no tenía más información, y lo que salía de ese contexto pues ni siquiera era conocido, ¿no? Bueno, esa es pues mi versión del asunto, y hasta ahí lo dejo, porque seguro Rafa Díaz me corregirá y me hará algunos comentarios al respecto. Por otra parte, en mi caso, a mí me parece que lo que he estado proponiendo no es una serie de textos en cierto sentido novedosos, porque más bien yo creo que lo que en mi caso personal he estado tratando o intentando es de generar una didáctica y un comentario a los textos clásicos del yoga. Por mi formación un poco estructurada mentalmente, mi abuelo decía que debía ser más abogado que filósofo, siempre tiendo a generar estructuras de aprendizaje. Eso es mi aportación, o ahí considero mi aportación, y un lector permanente del maestro de la Ferrier. Me acuerdo que cuando vi el primer libro de un filósofo francés que se llama Althusser, que escribió un librito que se llama Volver a Marx, yo inmediatamente soñé escribir un libro que se llamara Volver a de la Ferrier, porque muchos de los miembros de las organizaciones que devienen de la Ferrier pues no leen a de la Ferrier, y eso nos parecía como cuando menos alarmante. Bien, en esta didáctica del yoga yo le propuse a Rafa que hiciéramos un trabajo de recuperación de ese texto que siempre me pareció muy bueno, del texto de pranayama, y actualizarlo para este momento. Entonces, este texto que presentamos aquí se llama El arte de la respiración en el yoga, del pranayama al prana samyama. Pues es una propuesta didáctica que está enfocada en la teoría didáctica, insisto, que se plantea en el libro Las tres dimensiones del yoga. Es decir, siguiendo de la Ferrier, tomar prestado del concepto del hatha el término gatashta,
no para hacer un hatha menor, sino simplemente para abrir dos dimensiones del hatha, una psicofísica, una más tradicional, energética. Y entonces estamos hablando del gatasta como un yoga psicofísico, del hatha como un yoga energético. Y luego, volviendo de la Ferrier, tomar el concepto de un texto oscuro dentro de los 20 Upanishads, que es el Tenjo Vindu Upanishad, donde la Ferrier sustenta su teoría de un Raja Yoga a partir de 15 disciplinas.